En la segunda parte de este tema vamos a estudiar cómo crear intervalos de confianza para la media muestral. En la parte anterior habíamos visto que la ley de los grandes números nos indicaba nuestra media muestral converge hacia nuestra media estadística. Lo que no nos decía la ley de los grandes números es cuán cerca o cuán lejos estábamos, es decir, no éramos capaces de indicar ninguna estimación de la confianza de que nuestra media muestral ya esté lo suficientemente cerca de nuestra media poblacional. Y entonces nos veíamos obligados a ir aumentando el número de pasos hasta que la media muestral tuviese poca variabilidad y de esa forma sabríamos que se está verificando que estamos cerca de la media poblacional. Esto es en el fondo lo que estamos observando en nuestros experimentos de simulación. Nosotros fijamos un número de pasos, el simulador realiza una ejecución, pero si cambiamos la semilla y realizamos de nuevo la simulación, podemos ver una varianza en el resultado, en ocasiones muy fuerte. Y para solucionarlo, nuestra única solución es aumentar el número de pasos. Sabemos que la ley de los grandes números nos asegura que con un número suficiente de pasos llegaremos a este resultado. Lo que no sabemos es precisamente cuántos pasos, cuántas muestras vamos a necesitar. El resultado que nos va a permitir saber si nuestro resultado es lo suficientemente preciso es el teorema central del límite. El teorema central del límite lo que nos va a permitir es calcular la probabilidad del siguiente suceso. La probabilidad de que el parámetro que queremos conocer, nuestra media estadística, pertenezca a un intervalo que esté centrado en nuestra media muestral con una longitud determinada por un parámetro de tolerancia. Esta calidad será... ¿Cómo tenemos que entender esta expresión? Pues lo que nos está diciendo es que si nosotros repitiésemos nuestro experimento aleatorio, es decir, tomar un conjunto de muestras y calcular la media muestral, un 1 menos alfa% de esos experimentos encontraríamos que la media poblacional está de verdad contenida dentro de este intervalo. Entonces nos va a interesar establecer una probabilidad muy cercana a 1 para este suceso, de tal forma que haya una garantía estadística del valor de la media poblacional y nos va a interesar que la tolerancia, que este intervalo tenga una longitud lo más pequeña posible. En este vídeo veremos que en realidad nosotros lo que estamos haciendo es o bien fijar una tolerancia y calcular cuál es la probabilidad asociada, o bien fijamos una probabilidad y esto nos determina la longitud del intervalo, es decir, no podemos garantizar las dos cosas a la vez. Sin embargo, cuando lo utilizamos en simulación, podemos llegar a conseguir las dos cosas a la vez, es decir, una probabilidad de estar en un intervalo de confianza que sea grande, siendo ese intervalo de confianza pequeño. Eso es lo que nos dará mayor información. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bien, la ley de los grandes números lo que nos dice es que a medida que tenemos más y más muestras, estos intervalos van a contener una probabilidad cada vez mayor. Bien, en un simulador es sencillo obtener más y más muestras. Lo único que tenemos que hacer es dar más pasos de simulación y cuando estemos procesando los eventos que generan muestras, pues generaremos más muestras. Entonces, en el proceso de simulación lo que estableceremos es una calidad crítica mínima. Cuando nosotros vayamos obteniendo muestras, veremos que nuestros intervalos, que se determinan con una tolerancia prefijada, van a alcanzar un nivel de calidad. Cuando vayamos subiendo el número de muestras, que esta probabilidad será haciendo más y más grande, hasta llegar a un momento en que supere un umbral crítico. En ese momento pararemos nuestra simulación. Bien, vamos a ver en primer lugar cómo se define formalmente el teorema central del límite, después veremos un ejemplo experimental de su uso y después detallaremos la construcción de los intervalos de confianza para nuestro caso. El teorema central del límite tiene varias formulaciones. La que proporcionamos aquí es una de las más utilizadas. Vamos a partir de un conjunto muestral de muestras independientes e idénticamente distribuidas.
con media mu de x y con varianza sigma de x al cuadrado. Una condición que tenemos que cumplir es que la varianza de nuestras muestras sea finita. Lo que nos dice el teorema es básicamente que a medida que agreguemos más y más muestras, nuestra media muestral, recordemos que esto es una variable aleatoria y como tal tendrá su función de distribución, pues esta función de distribución va a converger a una que tenga forma gaussiana, de media mu de x y con varianza igual a la varianza de x dividido por el número de muestras. Observemos que el hecho de que tengamos aquí la n en el denominador es esencial. Lo que nos está diciendo es que a medida que tengamos más y más muestras, la distribución de la media muestral va a estar más y más y más concentrada alrededor del parámetro que estamos intentando estimar, la media estadística. Aplicando este resultado podemos hacer un par de conversiones adicionales. La primera es la siguiente. Podemos tipificar esta variable aleatoria. ¿Qué significaba tipificar? La tipificación de una variable aleatoria de tipo normal es la siguiente operación. Si tenemos x que está distribuido como una normal de media mu y varianza sigma cuadrado, si calculamos x menos su media y lo dividimos por su desviación típica, como ya sabemos, este resultado está distribuido como una normal 0,1. A esa normal 0,1 se la suele denotar también con la letra z. Pues nosotros podemos realizar esa operación de tipificación sobre nuestra media muestral. Le restamos su media y la dividimos por su desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Fijaros que por eso aquí nos aparece la raíz cuadrada del número de muestras. Bien, pues como resultado de esta tipificación, esta variable aleatoria tiende a una variable aleatoria normal 0,1. Un resultado adicional que podemos obtener a partir del teorema central del límite. Si consideramos el sumatorio de nuestras muestras, es decir, n multiplicado por la media muestral, a medida que crece el número de muestras, la distribución de esta variable aleatoria va a tender a una distribución normal de media n por mu de x y de varianza sigma de x al cuadrado multiplicado por n. Vemos que son tres formas diferentes de utilizar el teorema central del límite, pero las tres están expresando el mismo resultado. Vamos a continuación a ver unos ejemplos empíricos de este resultado. A continuación vamos a ver una serie de pruebas que nos van a demostrar de forma experimental el teorema central del límite. El primer script, todas estas pruebas están disponibles a través del aula virtual en una serie de scripts de MATLAB y los podéis ejecutar de la misma forma que lo voy a hacer yo en este vídeo. De 6 caras y observar experimentalmente el resultado. Estamos lanzando ese dado 100 veces y estamos indicando en un histograma el número de veces que aparece el 1, el número de veces que aparece el 2, el 3 y así sucesivamente. Como podéis observar en el resultado, el número de veces que aparece cada uno de los números es más o menos equivalente, como podemos esperar si el dado está perfectamente equilibrado. Vemos ahí que tenemos la forma de una distribución uniforme. Bien, ¿qué es lo que va a suceder si sumamos dos dados de 6 caras? Si sumamos dos dados de 6 caras, intuitivamente el resultado ya no debería de ser uniforme. Pensemos cuando jugamos en un juego de azar. Va a haber ciertas combinaciones que son mucho más probables, por ejemplo, el 7, el 6, el 8, y otras que van a darse en muy raras combinaciones. Por ejemplo, sacar un 2 tirando dos dados, solamente hay una combinación que lo hace, o obtener un 12. Entonces, va a haber combinaciones muy improbables y otras que van a ser más probables. Si lo vemos gráficamente, observamos que el histograma que generamos para este caso tiene una forma triangular.
¿Qué sucede si yo agrego el resultado de más y más caras? Pues fijaros que lo que va sucediendo es que la forma de ese histograma se parece cada vez más a una campana de Gauss, que es lo que esperaríamos si se está verificando el teorema central del límite. Precisamente lo que nos dice para este caso es que la suma de las muestras va a tender a una gaussiana que va a estar centrada en n por la media estadística de esas muestras y la varianza crecerá a un ritmo proporcional al número de muestras. Bueno, fijaros el efecto, cómo se puede ir comprobando de forma gráfica. Cabría la cuestión de preguntarse si esto sucede simplemente porque tenemos un dado de 6 caras o vamos a observar un efecto parecido, es decir, que esa curva sea gaussiana si el dado tuviese más caras. Pues podemos comprobarlo también experimentalmente. Si lanzamos clase 2.m, tenemos un dado que tiene 11 caras en vez de 6. Bueno, si consideramos la suma de una tirada, es una distribución uniforme. Si consideramos la suma de dos tiradas, es una distribución triangular. Y si agregamos más y más tiradas, vemos que otra vez lo que tenemos es una gaussiana, ¿de acuerdo?, que va creciendo en media y en varianza, como en el caso anterior. Bueno, podríamos preguntarnos si esto es algo particular solamente de una distribución uniforme. Vamos entonces a realizar otro experimento. Vamos a hacer la suma de distribuciones exponenciales de tasa 1/2 y vamos a ver qué es lo que resulta. Es el script clase 3. Bien, fijaros, en este caso la forma de una sola tirada ya no se parece a una uniforme, tenemos una forma exponencial. Entonces, ¿qué pasa si sumamos dos muestras? Pues lo hacemos, fijaros, seguimos con una forma que de momento no se parece nada a una gaussiana, pero si sumamos más y más muestras en nuestro experimento, fijaros que poco a poco el resultado se va pareciendo a esa distribución de forma gaussiana. Bien, hasta ahora lo que hemos observado es la distribución a la que tiende la suma de las muestras, pero nosotros estamos calculando la media muestral, el estimador media muestral. Entonces vamos a ver a qué distribución tiende ese estimador. Recordemos que la media muestral es el sumatorio de nuestras muestras partido por n. Bien, vamos a ver el resultado entonces de ese experimento. Sería el script clase 1.1. Bien, observad que tenemos el resultado para la tirada de un dado de 6 caras. Aparece más amplio que los ejemplos anteriores porque nuestro eje X lo estamos reduciendo, simplemente por eso. Bien, si cogemos el histograma que resulta de sumar 11 dados y dividirlos por n, es decir, de calcular la media de las tiradas de 11 dados, tenemos esta forma. Si consideramos la media de la tirada de 21 dados, tenemos esta forma, con 31 de esta forma, 41 de esta forma, 51, etc. Bien, fijaros qué es lo que está sucediendo. Tenemos la forma gaussiana y además se va haciendo cada vez más estrecha, porque la desviación típica se está reduciendo al aumentar el número de muestras. Se reduce en un factor proporcional a la raíz cuadrada del número de muestras. Por último, nos queda ver qué es lo que sucede si tipificamos la media muestral. Como habíamos visto en la diapositiva anteriormente, cuando nosotros tenemos una normal de media mu y varianza sigma cuadrado, si a esa variable aleatoria le restamos su media y le dividimos por la desviación típica, obtenemos una distribución que es normal 0,1. Vamos a comprobar si eso sucede en nuestros experimentos. Vamos entonces a repetir el ejercicio anterior realizando esa tipificación. Para eso vamos a ejecutar el script número 5. Bien, fijaros, estamos calculando la media muestral y tipificándola. Cuando tenemos la suma de un dado, la forma es uniforme.
Pero como hemos comentado, a medida que crece el número de muestras se va convirtiendo cada vez más a la forma de la gaussiana. Esto sería para 101 muestras, 201 muestras, 301, 400, 500... Y fijaros, al final de todo hemos incluido en rojo el dibujo de la normal 0,1. Fijaros cómo la forma coincide perfectamente con el resultado del experimento, lo cual está demostrando de forma empírica el teorema central del límite. Podemos repetir este mismo ejercicio utilizando como variable aleatoria las muestras de la exponencial de tasa 1/2. Sería el script clase 6. Bien, en este caso, evidentemente al principio tenemos una forma exponencial. Cuando empezamos a considerar más y más muestras de la exponencial, se irá pareciendo cada vez más a una gaussiana. Con 101 muestras, 200, 300 y con 500. Y al final volvemos a superponer la función de densidad de probabilidad de la gaussiana. Bien, fijaros que hay una coincidencia también muy buena. O sea, sin importar el tipo de variable aleatoria que estemos considerando, a la larga con un número suficiente de muestras vamos a conseguir esa forma gaussiana. La cuestión está en que para determinados tipos de variables aleatorias vamos a necesitar muchas más muestras que para otros. Vamos a verlo a través de un ejemplo adicional. Sería el ejemplo clase 8. Bien, en este ejercicio lo que vamos a hacer es calcular la media muestral para el experimento de generación de muestras de una variable aleatoria de tipo Bernoulli, con probabilidad 0.001. O sea, fijaros que la probabilidad de generar un 1 en nuestro experimento va a ser extremadamente bajo. Como podéis observar, esta sería la función de masa de la Bernoulli. Casi toda la probabilidad es que obtengamos un 0 y tenemos en el 5 ahí representado el valor de la probabilidad de que salga un 1, que es muy bajo. Bien, en este caso vamos a tener que sumar muchísimas muestras para que el resultado se empiece a parecer a una normal. Vamos a visualizarlo. 101 muestras, 201, 300, 400, 500, etc. Bueno, fijaros que con el mismo número de muestras que los experimentos anteriores, el resultado todavía no es satisfactorio. En este caso necesitaríamos probablemente millones de muestras para conseguir un resultado que sea similar, que se asemeje a una forma gaussiana. Y por último, tenemos que comentar también que hay distribuciones de probabilidad que en ningún caso cumplen las condiciones del teorema central del límite y que por muchas muestras que consideremos a la hora de hacer nuestra media muestral, esa media muestral jamás va a converger a una forma de tipo gaussiano. Un ejemplo podría ser una variable aleatoria de tipo Pareto. Este tipo de variables aleatorias tienen varianza infinita, por lo tanto no cumplen las condiciones del teorema central del límite que hemos anunciado anteriormente. Vamos a ver un ejemplo de lo que sucedería con una variable aleatoria de este tipo. Sería el ejemplo clase 9. Cuando tengo una muestra a la hora de calcular la media muestral tenemos este histograma. Cuando tengo 11 muestras tenemos este histograma. Cuando tenemos 21 muestras, este. Bien, fijaros que independientemente del número de muestras que yo considere, el resultado no está variando, no está convergiendo hacia una gaussiana. En el caso anterior de la Bernoulli, la forma no era una gaussiana porque nos faltaban muestras, pero tarde o temprano acabaría convergiendo porque verifica las condiciones del teorema central del límite. Pero la distribución de Pareto no lo cumple en ningún caso. Vamos a ver a continuación cómo podemos utilizar el teorema central del límite para calcular nuestros intervalos de confianza. Para eso vamos a partir de esta expresión. Esta expresión hace referencia a la variable z, que recordemos que era una normal
de tipo 0,1, es decir, una normal estándar. Y lo que establece esta expresión es simplemente que podemos seleccionar un punto que vamos a denotar como z de alfa medios, tal que entre menos z de alfa medios y z de alfa medios tengamos una probabilidad de 1 menos alfa. Bien, vamos a verlo gráficamente porque se entenderá mucho mejor. Z de alfa medios es el punto en la distribución normal a partir del cual la probabilidad remanente a partir de ese punto coincide con alfa medios. Como la distribución normal es simétrica, desde el punto menos z de alfa medios hacia la izquierda tendremos exactamente la misma probabilidad de alfa medios. Por lo tanto, entre estas dos colas de probabilidad están sumando alfa medios más alfa medios una probabilidad total de alfa. Por lo tanto, la probabilidad que queda dentro del intervalo entre menos z de alfa medios y z de alfa medios es 1 menos alfa. En el contexto de la estadística, a alfa se le conoce como el nivel de significación que estamos empleando. Nosotros en simulación emplearemos ese nombre de nivel de significación alfa, o más habitualmente llamaremos calidad de nuestro intervalo de confianza a 1 menos alfa. En nuestra fórmula anterior lo que tenemos es un intervalo de confianza construido para una distribución normal 0,1, pero nosotros queremos construir el intervalo de confianza para el valor de la media poblacional. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar utilizar esta expresión dentro de nuestro problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, la idea es la siguiente. Nosotros sabemos que nuestra media muestral tipificada, es decir, nuestra media muestral menos mu de x partido por sigma de x partido por la raíz cuadrada del número de muestras, cuando el número de muestras es suficientemente elevado, va a ser muy parecido, su forma va a ser muy parecida a la de una distribución normal 0,1. Por lo tanto, podemos sustituir en esta expresión la variable aleatoria z por esta expresión de aquí. Si lo hacemos, obtenemos lo siguiente. Fijaros que simplemente hemos sustituido z por la media muestral tipificada. A continuación, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos multiplicar todos los términos de estas inigualdades por sigma de x partido por la raíz cuadrada de n. Es decir, multiplicaremos esto por esa expresión, esto por esa expresión y esto por esa expresión. Entonces obtenemos para el término más a la izquierda este resultado, para el término más a la derecha este resultado, y evidentemente en la parte central el término que añadimos, el factor que añadimos, anula el denominador. Y obtenemos esta expresión. A continuación, como a nosotros nos interesa dar un intervalo de confianza para la media poblacional, dejamos en un mismo lado de las inigualdades ese término. De momento queda negativo, pero eso no nos importa de momento. Y lo hemos hecho restando en todos los términos el valor de la media muestral. Entonces obtenemos esta parte aquí y esta parte de aquí. Lo que queremos para finalizar la construcción del intervalo de confianza es simplemente que aquí nos aparezca la media estadística, la media poblacional positiva, no negativa. Esto requiere cambiar de signo cada uno de los términos de las inigualdades. Pero para eso tenemos que tener en cuenta que si tenemos una expresión de la forma menos a menor que b, cuando lo invertimos no tenemos a menor que menos b. Esto no es cierto. Para invertirlo correctamente lo que tendremos que tener es a mayor que menos b. Es decir, cuando hay un cambio de signo también cambiamos el sentido de este operador. Bueno, si hacemos esto aplicándolo a las dos inigualdades que tenemos en esta expresión, obtenemos el resultado final. Fijaros, hemos obtenido un intervalo de confianza para nuestra media estadística. Ese intervalo está centrado en la media muestral y tiene a cada lado una longitud t. A este término de longitud lo conocemos con el nombre de
tolerancia. A la hora de utilizar esta expresión en la práctica, nos vamos a topar con un inconveniente, con un problema. Si os fijáis, el intervalo de confianza depende del valor de la varianza de la variable aleatoria x. Y ese valor es, por regla general, desconocido. Le pasa lo mismo que a nuestra media estadística. El valor de la varianza estadística tampoco es conocido. Entonces, una aproximación razonable es sustituir la varianza estadística por su estimador insesgado, es decir, por su cuasivarianza muestral. En vez de utilizar sigma cuadrado de x, utilizaremos la cuasivarianza muestral. Si lo hacemos de esta forma, llegaríamos a la siguiente expresión. El intervalo de confianza a un nivel de significación alfa va a tener esta forma de aquí. Hemos sustituido la varianza estadística por la cuasivarianza muestral. En realidad esta expresión tiene un pequeño problema técnico. La tipificación de la media muestral utilizando la cuasivarianza en vez de la varianza estadística no converge a una distribución normal 0,1, sino que converge a otro tipo de distribución, a una que se llama la distribución T de student, que es de forma razonablemente parecida a la normal, pero si el número de muestras no es lo suficientemente elevado, puede presentar algunas diferencias. En el caso de simulación, estas diferencias no son relevantes, porque en simulación, como hemos comentado, podemos coger todas las muestras que nosotros queramos. Entonces nosotros no trabajaremos con la T de student, sino que trabajaremos directamente con la Z por la asunción de que n tiene un valor muy elevado. Sin embargo, en situaciones de muestreo estadístico, donde realizar llamadas o encuestas puede ser muy caro, el número de muestras puede ser bajo, y ahí sí que es relevante la utilización de la T de student. No podríamos utilizar la distribución normal. Pero bueno, como comento, en el contexto de simulación no nos preocupamos por este tecnicismo y utilizamos las tablas de la distribución normal a la hora de calcular los intervalos de confianza. Bien, vamos a ver cómo utilizaríamos estos resultados de forma práctica. Para ello damos en primer lugar los dos algoritmos que necesitamos conocer. El primero de ellos nos dice paso por paso cómo calculamos nuestro intervalo de confianza si lo que establecemos es la calidad. Estamos proporcionando como dato de entrada la calidad. Vamos a suponer también que tenemos recogidos los siguientes estadísticos de nuestro proceso, de nuestra muestra. El número de muestras, el sumatorio de las muestras y el sumatorio del cuadrado de las muestras. Como comentamos en el vídeo anterior, con estos tres estadísticos vamos a calcular la media muestral y la cuasivarianza muestral, sin acumular todas las muestras, simplemente guardando estas tres variables. El objetivo del algoritmo al final es devolver el intervalo de confianza, calcular los valores de longitud, las tolerancias de dicho intervalo. Bien, para hacerlo tenemos que dar los siguientes pasos. En primer lugar, calculamos la media muestral, ya conocemos la fórmula. En segundo lugar, calculamos la cuasivarianza muestral. A continuación, lo que tenemos que hacer es determinar el valor de z de alfa medios mediante inspección en la tabla de la normal. Veremos a continuación un ejemplo de cómo hacerlo, pero sería básicamente buscar en la tabla de la normal cuál es la posición a partir de la cual la probabilidad remanente en la cola es de alfa medios. Esta posición es z de alfa medios, como hemos comentado en las transparencias anteriores. Una vez que tenemos el valor de z de alfa medios, podemos calcular la tolerancia del intervalo, multiplicando z de alfa medios por la raíz cuadrada de la cuasivarianza muestral dividido por el número de muestras, según la fórmula que hemos visto anteriormente. Ya tenemos en este punto la media muestral y la tolerancia, y entonces
devolvemos el intervalo de confianza. Vamos a ver ahora un ejemplo del algoritmo anterior. Vamos a suponer que nos piden que para un nivel de significación alfa del 5% obtengamos el intervalo de confianza. Entonces sabemos que alfa es igual a 0.05. Estos son los estadísticos que nos dan de nuestro proceso. El número de muestras, el sumatorio de las muestras y el sumatorio del cuadrado de las muestras. Observad que el sumatorio del cuadrado de las muestras no es el cuadrado del sumatorio, es decir, esto es diferente al sumatorio de los x sub i al cuadrado, evidentemente. Bien, el proceso que tenemos que hacer es el determinado en el algoritmo de la página anterior. Lo primero, vamos a calcular la media muestral y la cuasivarianza muestral. La media muestral es el sumatorio de las muestras dividido por el número total de muestras, es decir, 1000 dividido por 100, o sea 10. La cuasivarianza muestral obtenéis que es igual a 25. A partir de aquí obtenemos la tolerancia de nuestro intervalo de confianza. En este caso será igual a z multiplicado por la raíz cuadrada de 25 partido por 100, es decir, z de alfa medios multiplicado por un medio, ya que 25 partido por 100 es un cuarto y la raíz de un cuarto es un medio. Nos queda por determinar el valor de z de alfa medios y para eso tenemos que inspeccionar la tabla de nuestra distribución normal. En el formulario tenéis a vuestra disposición un resumen de las partes esenciales de la teoría, en la primera página. En la segunda página disponéis de la distribución de la normal que usaremos para calcular intervalos de confianza y la distribución chi cuadrado que utilizaremos para realizar contrastes sobre poblaciones. Lo veremos en el tema siguiente. En nuestro problema hemos establecido un nivel de significación alfa igual a 0.05. Por lo tanto, alfa medios vale 0.025. Es decir, estamos intentando localizar el punto X tal que la probabilidad en la curva de la gaussiana a partir de este punto sea igual a alfa medios 0.025. Para hacerlo tenemos que localizar la celda de la tabla que tiene una probabilidad igual o inferior a 0.025, la inmediatamente inferior a esta. Si inspeccionamos la tabla vemos que hay una celda cuya probabilidad coincide exactamente con la buscada. ¿Cuál es el valor de z de alfa medios? Pues las dos primeras cifras nos van a venir dadas por el índice que tenemos en la primera columna, es decir, 1.9, y su segundo decimal nos vendrá dado por la cabecera de la columna en la cual hayamos encontrado la probabilidad, 0.06. Es decir, z de alfa medios vale 1.96. Hemos obtenido que la probabilidad de que la distribución supere 1.96 es igual a alfa medios igual a 0.025. Este dato, el 1.96, es el que tenemos que reintroducir en nuestro problema. Hemos calculado el valor de z alfa 2, entonces ya estamos en disposición de calcular la tolerancia. Será igual a 1.96 dividido por 2, es decir, 0.98. Por lo tanto, hemos llegado al siguiente resultado final. El intervalo a un nivel de significación del 5% es 9.02, es decir, la media muestral menos la tolerancia, y por el lado derecho 10.98. La media estadística mu de x estará comprendida en este intervalo con probabilidad igual a 1 menos alfa, es decir, con probabilidad 0.95. Bien, a continuación tenemos el segundo algoritmo. En este caso vamos a proceder a la inversa. Dada la tolerancia,
vamos a calcular la calidad de nuestra estimación. Bien, habitualmente no vamos a proporcionar la tolerancia directamente, sino que vamos a proporcionar la tolerancia relativa. ¿Cuál es el motivo? Bien, imaginémonos una situación donde sabemos que la tolerancia es 0.1. Bueno, si nuestra media muestral es de 10, vamos a construir intervalos entre 9.9 y 10.1, lo cual parece un intervalo muy razonable. Sin embargo, si nuestra media muestral hubiera sido de 0.01, el intervalo que habríamos construido estaría entre menos 0.099 y 0.11. Es decir, es un intervalo en el cual la tolerancia, al ser de mayor magnitud que nuestra media, es un intervalo muy poco significativo. Nosotros queremos siempre situaciones como la superior. Entonces, para garantizar esto, lo que hacemos es seleccionar una tolerancia de tipo relativo. Podríamos coger una tolerancia, por ejemplo, relativa del 1%, es decir, 0.01. A partir de la tolerancia relativa determinamos nuestra tolerancia. ¿Cómo? Pues multiplicando la tolerancia relativa por la media muestral. Al trabajar con un intervalo de tolerancia relativa del 1%, en el primer ejemplo hubiésemos tenido el mismo intervalo de confianza, entre 9.9 y 10.1, que como vimos era una buena solución. Y en el segundo de los ejemplos hubiéramos tenido como intervalo de confianza entre 0.009 y 0.011, que para este segundo caso ya sí que sería una buena alternativa. Es decir, aquí sería una buena solución y aquí una buena solución. Ese es el motivo por el cual solemos proporcionar la tolerancia relativa y no directamente la tolerancia del intervalo. Bien, entonces en este algoritmo partimos como parámetro de esa tolerancia relativa y tenemos el resumen estadístico del muestreo. Y lo que esperamos obtener es la calidad de nuestra estimación. En el cálculo procedemos igual que antes. Primero calculamos los estadísticos muestrales, media y cuasivarianza muestral. A continuación calculamos el intervalo de tolerancia a partir de la tolerancia relativa y de la media muestral. Y a partir de aquí calculamos el punto Z de alfa medios. Utilizamos la fórmula que hemos obtenido anteriormente. Es simplemente dividir nuestra tolerancia entre la raíz cuadrada de la cuasivarianza partido por el número de muestras. Una vez que hemos obtenido el punto de la abscisa adecuado, vamos a la tabla de la distribución normal 0,1 y obtenemos alfa medios. Gráficamente, si tenemos nuestra distribución normal, al calcular z de alfa medios estamos posicionándonos en un punto y lo que haremos en la tabla es obtener la probabilidad a partir de ese punto, alfa medios. A partir de alfa medios calculamos alfa y a partir de alfa calculamos la calidad, 1 menos alfa. Bien, este es el procedimiento que tenemos que emplear en nuestra simulación. Cuando tengamos un número de muestras recogido, calcularemos la calidad que se ha obtenido para el intervalo de referencia. Si esa calidad es suficientemente alta, entonces finalizaremos la simulación y si no, continuaremos recogiendo más y más muestras. Vamos a ver con un ejemplo cómo emplear este procedimiento. Vamos a trabajar con los datos numéricos del ejemplo anterior, en el cual habíamos determinado que la media muestral X es de 10 y la cuasivarianza muestral que habíamos visto que valía 25. También habíamos visto que la raíz cuadrada de la cuasivarianza muestral partido por el número de muestras era igual a 1 medio. Bien, en el ejercicio nos piden que obtengamos la calidad para un intervalo de tolerancia relativa 10%. Entonces tenemos que calcular en primer lugar la tolerancia absoluta, que es igual a la relativa multiplicado por la media muestral, es decir,
0.1, un 10%, multiplicado por 10, con lo cual tenemos que la tolerancia absoluta vale 1. A continuación tenemos que calcular z de alfa medios, que es igual a la tolerancia absoluta dividido por la raíz cuadrada de la cuasivarianza partido por el número de muestras, es decir, 1 partido por 1/2, o sea, 2. Con este valor de z tenemos que ir a la tabla y obtener alfa medios. Vamos a hacerlo. En este segundo caso se nos proporciona el valor de las CISE. Lo que tenemos que hacer es calcular el valor de alfa medios, la probabilidad remanente en la curva a partir de ese valor. Bien, para eso tenemos que posicionar el valor de z de alfa medios en nuestra tabla. Puesto que z de alfa medios vale 2, tenemos que ir a la fila correspondiente a 2.0. En este caso el segundo decimal vuelve a ser 0 y por lo tanto nos posicionaremos en la primera de las columnas. Y el resultado es el indicado en la celda correspondiente, es decir, 0.0228. Entonces, para este caso hemos llegado a que la probabilidad de que nuestra normal 0,1 coja un valor mayor que 2.00 es igual a alfa medios igual a 0.0228. Por lo tanto, el valor de alfa es 0.0456 y el de 1 menos alfa, en consecuencia, nuestra calidad es 0.9544. Hemos obtenido entonces 1 menos alfa igual a 0.9544. Con lo cual hemos finalizado. Hemos obtenido que la probabilidad de que la media estadística pertenezca al intervalo es igual a 0.9544. En el próximo vídeo explicaremos cómo aplicar este método en la situación particular que tenemos en simulación, donde en principio no se verifican las hipótesis del teorema central del límite, que las muestras sean independientes e idénticamente distribuidas.